En la celebración del círculo anual de los misterios de Cristo, que vamos recorriendo a lo largo del año litúrgico, desde el Adviento, ¿no?, hasta la solemnidad de Cristo Rey, la Iglesia va venerando no solamente los misterios principales de la vida de Cristo, los misterios terrenos de la vida de Cristo, sino también a la vida de los santos, particularmente y ante todo, con especial amor, pues a María, la Madre de Dios, la Virgen, porque ella está unida con un vínculo indisoluble, como sabemos, a la obra salvadora de su Hijo, y en ella la Iglesia mira y exalta el fruto más excelente de la redención. El fruto acabado o más excelente de la redención de Cristo es María. En ella contemplamos con gozo, como en una imagen purísima, aquello que toda la Iglesia entera espera y anhela llegar a ser. En María ya contemplamos acabado aquello que Dios nos ha prometido a todos y que ya ha realizado por la redención de Cristo. Pero además no celebramos solo a María en el año litúrgico a lo largo del santoral, sino también que hace memoria a la Iglesia de todos los mártires y de todos los demás santos. Y el Catecismo aquí, junto con el Concilio Vaticano II, citando la Constitución sobre la Iglesia, dice que la Iglesia proclama a lo largo del año, al celebrar las memorias de los santos, proclama el misterio pascual de Cristo que se ha cumplido en ellos, que padecieron con Cristo, que han sido glorificados con Él. Y propone la Iglesia a todos los fieles el ejemplo de todos estos santos que nos atraen a todos por medio de Cristo al Padre. Y por sus méritos, la Iglesia implora, por los méritos de los santos, implora los beneficios de Dios. Acudimos a los santos para pedirles su intercesión por nosotros. Y a su vez ellos nos atraen al Padre por medio de Cristo, y celebramos al mismo tiempo que también en ellos ya se ha cumplido la victoria de Cristo, muerto y resucitado, ¿no? Este es el significado por el que se celebran las memorias de los santos en el calendario litúrgico, y particularmente y sobre todo la de María, la de la Virgen María, como la obra más excelente y acabada de la redención. Y luego una palabra, también aquí me voy a extender un poquito más, sobre la liturgia de las horas, sobre el rezo de laudes, hora intermedia, vísperas, completas, el oficio de lectura, ¿no? Bien, en la Eucaristía celebramos el misterio de Cristo, ¿no?, su encarnación y su Pascua, su muerte y resurrección, especialmente en la asamblea del domingo, que luego penetra y transfigura el tiempo de cada día, ¿no? Vivimos a partir del domingo, aunque cada día también celebramos la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues este misterio de Cristo, que de manera excelsa celebramos en la Eucaristía, también entra en el tiempo cotidiano de nuestra vida cristiana y lo va transfigurando por medio de la liturgia de las horas. Cuando celebramos la liturgia de las horas, cuando la rezamos, este oficio divino, como lo llama el Concilio Vaticano II, esta celebración, en fidelidad a la palabra del mismo Dios, que en la Escritura nos exhorta a orar sin cesar por boca de los apóstoles, y también el mismo Cristo en el Evangelio, pues esta celebración del oficio divino, de la liturgia de las horas, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero de un día, hasta la noche, en las distintas horas de la liturgia, del oficio divino. Es la que el Concilio Vaticano II llama la oración pública de la Iglesia, en la cual todos los bautizados, religiosos, ministros ordenados y laicos, todos, ejercemos igualmente nuestra condición sacerdotal, participada de diversa manera, conforme al sacramento del orden unos, conforme al bautismo otros, pero el mismo y único sacerdocio de Jesucristo, del que participamos, y por tanto entrando a ejercer esa función sacerdotal de interceder con Cristo ante el Padre por la salvación del mundo. La llevamos a cabo, tanto en la Eucaristía como igualmente en la liturgia de las horas. Así lo señaló igualmente la Constitución del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia. No celebramos la liturgia de las horas
De cualquier manera, evidentemente hay una forma aprobada por la Iglesia, como conocemos todos, que ha quedado después consignada en el diurnal, en el oficio de lectura, y que realmente es, dice de una manera muy bella el concilio, el rezo de la liturgia de las horas es la voz de la esposa, que somos nosotros, la Iglesia, que le habla al esposo, que se dirige a Cristo. Más aún, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo, que somos nosotros, al Padre, por todos los hombres. Es la oración intercesora de la Iglesia, por excelencia, asociada también a la celebración de la Eucaristía. Entonces, la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. Por tanto, no es algo propio solo de los religiosos o de los sacerdotes. En la liturgia de las horas, Cristo mismo sigue ejerciendo esta función sacerdotal a través de su Iglesia, y en ella, como bautizados, todos tenemos parte. Cada uno, eso sí, desde su lugar propio, en su modo propio, y según las circunstancias de su vida. Los sacerdotes lo prometemos desde el momento de nuestra ordenación, el rezo de la liturgia de las horas diariamente. Los religiosos, por el carisma propio de su vida consagrada, pero también todos los fieles laicos, conforme a sus posibilidades en el curso de su día a día y por vocación cristiana, porque emana del bautismo nuestra inserción en esta función sacerdotal de Cristo. Y por tanto, todo el pueblo de Dios ha recibido la llamada a esta liturgia de las horas. Y se exhorta, ¿no? En la reforma litúrgica propuesta por el Concilio Vaticano II, se exhortaba a que los pastores propongan que en las comunidades cristianas, en las parroquias, las horas principales, por lo menos sobre todo las vísperas, los laudes y especialmente si se puede los domingos o las fiestas solemnes, se celebren en comunidad, en la iglesia, en el templo. Aunque por supuesto la liturgia de las horas se puede rezar en casa, uno puede rezar a solas, ¿no? Pero es la oración de toda la iglesia y por tanto su mejor expresión es cuando se celebra comunitariamente. Se recomienda incluso que también los laicos, no solamente los religiosos o los sacerdotes, recen el oficio divino, que es como esa otra oración. Como sabéis, la liturgia de las horas pues comprende las que están asignadas a un momento del día concreto, los laudes, las 3 horas intermedias, las vísperas, las completas, pero hay otra oración que se llama el oficio de lectura, que se compone también de 3 salmos y de 2 lecturas más prolongadas, una de la Sagrada Escritura y otra de la tradición, que se puede rezar a cualquier hora del día. Y esa va también incluida dentro de la liturgia de las horas. Esta también se recomienda que igualmente los laicos la puedan rezar, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí o incluso solos, ¿no? Celebrar la liturgia de las horas es algo que aquí en la parroquia, pues los que habitualmente venís cuando lo hacemos, ya sabéis, exige armonizar nuestra voz para que como una comunidad cristiana con un solo corazón recemos al Padre, pero no solo la voz, también el corazón, claro. Hay que armonizar el corazón que reza, porque nuestro corazón debe ser el de toda la Iglesia. Y no solo eso, sino también adquirir pues una instrucción o una formación bíblica y litúrgica como más rica, sobre todo sobre los salmos, que muchas veces no los entendemos bien, ¿no? Por las expresiones o imágenes que utilizan, y en eso pues igual convendría también que propongamos una formación sobre el significado de los salmos y su contenido, y en general de todo el Antiguo Testamento, que a veces nos está como más velado su significado, ¿no? Por tanto, el cuidado de la liturgia de las horas. No es algo trivial cuando insistimos al rezar los salmos aquí en la parroquia, en laudes o en vísperas, que lo hagamos sin correr, que escuchemos la voz del que está al lado, que no nos adelantemos, que no acabemos más tarde, que no queramos hablar con una voz más alta por encima de todos, que tampoco lo hagamos tan en silencio que no se nos escuche, etcétera, ¿no? Pero no se trata solo de armonizar la voz cuando verbalizamos la oración, sino también el corazón. Y ese ejercicio de armonizar la voz, además de ayudar a rezar y de que la oración se escuche y se entienda, también apacigua el corazón y lo abre a la acción de Dios. Bien, los himnos, las letanías de la oración de las horas, insertan esta oración de los salmos en el tiempo de la Iglesia, también a lo largo de todo el año litúrgico.
se va expresando el simbolismo del día. Van a la par si se celebra la memoria de un mártir o de la Virgen María, también del tiempo litúrgico, como ahora en Cuaresma, cuando llega la Pascua, Adviento, Navidad, ¿no? Cada vez van siempre en sintonía con la fiesta que se celebra en el tiempo litúrgico y a lo largo de todo el ciclo del año cristiano. Y la lectura de la palabra de Dios en cada hora, a ciertas horas, las lecturas de los padres o de los maestros espirituales de la riquísima tradición de la Iglesia, pues nos ayudan, es formación, porque también son catequesis, son testimonios, son enseñanza. Nos van ayudando porque nos revelan más profundamente el sentido del misterio de Cristo que celebramos. Nos ayudan a entender mejor también los salmos y nos preparan para que hagamos una oración más silenciosa, como decíamos hoy en la homilía de la misa, saber escuchar a Dios, ¿no? Saber hacer silencio en la oración para que la voz que resuene sea la de Él, en su palabra escrita, ¿no? De modo que también la liturgia de las horas tiene mucha relación con la lección divina, con ese método de oración y de meditación y de contemplación a partir de la palabra de Dios, que va leída, meditada, para convertirse en oración, y así se va enraizando a la vez en la celebración litúrgica. Bien, pues esta palabra podemos decir hoy, ¿eh? La liturgia de las horas es como una prolongación de la celebración de la misa y no excluye otras devociones que podamos tener en el pueblo de Dios, sino que las acoge de manera complementaria, especialmente la adoración del Santísimo Sacramento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bien, si tenéis alguna pregunta, como siempre, podemos ahora responder, o si hay algo, si no, nada, ¿eh? Dice que viene incluida la oración esa que